Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Detenidos por pensión alimenticia serán apoyados para conseguir empleo. Trasladan al MINAE rectoría en manejo de residuos sólidos y piden destituir a presidente del Banco Central por caso de datos de deudores. Vamos al detalle de las informaciones. El plenario legislativo rechazó la nómina enviada por la defensora de los habitantes para la elección del defensor o defensora adjunta. El plenario legislativo rechazó la terna de nombres enviada por la Defensoría de los Habitantes para nombrar al defensor adjunto de esa organización. Por ello, la jerarca de la Defensoría deberá enviar otra nómina que será analizada por la Comisión de Nombramientos y luego por el plenario legislativo para cumplir con ese nombramiento. La propuesta rechazada por el plenario legislativo la integraban Argentina Artavia, Fabián Campos y Adrián Portugués. El diputado Jonathan Acuña Soto del Frente Amplio defendió que la Asamblea Legislativa debe nombrar al defensor adjunto, para lo que recibió un listado de 3 personas. Incluye tanto a la señora Argentina Artavia como a los señores Adrián Portugués y Fabián Campos. En el análisis que realizamos ahí en la comisión, creo que se dio una discusión interesante respecto a estas candidaturas. Desde el Frente Amplio apoyamos la candidatura de la señora Argentina Artavia, quien es actualmente docente de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Ciencias Políticas, que también ha laborado en la Universidad Nacional en la Escuela de Relaciones Internacionales, que tiene una amplia experiencia en instituciones públicas nacionales e internacionales. Nos parece desde el Frente Amplio que es importante que la señora defensora de los habitantes, que también apoyamos con nuestro voto y que nos alegra mucho haber logrado en su momento un acuerdo político sensato, nos parece importante que la señora defensora cuente con una persona a su lado, ¿verdad?, que sea de su confianza, por eso nos lo está presentando en la terna, y que cuente con los atestados suficientes si doña Argentina Artavia evidentemente cuenta con ellos, un conocimiento amplio y demostrado en materia de derechos humanos y respecto a la función que debería cumplir en la Defensoría de los Habitantes desde este cargo adjunto. La liberacionista Alejandra Larios sostuvo que desde la comisión se ha hecho un trabajo responsable y consciente. Nos tomamos muy en serio el trabajo que se hace desde la comisión y este proceso de Defensoría Adjunta de los Habitantes no fue la excepción. En el menor tiempo posible se envió el expediente al plenario legislativo, se recibió la nómina de la señora defensora, se recibieron los documentos de acuerdo a la metodología que aprobamos, hicimos las entrevistas correspondientes y cada una de las diputaciones, lo puedo decir con total seguridad, que hicimos las preguntas a conciencia y buscando lo mejor para una institución tan importante como la Defensoría de los Habitantes. Gloria Navas, de Nueva República, manifestó que efectivamente se hizo un trabajo a conciencia. 4 de nosotros votamos en favor de doña Argentina Artavia Medrano. Tal y como le indicó don Jonathan Acuña del Frente Amplio, se revisaron los atestados y se hicieron preguntas en diferentes aspectos y llegamos a la convicción, 4 de nosotros, y votamos favorablemente. En el caso del otro candidato, don Adrián Portugués Guzmán, se le adjuntaron 2 votos de los 7 que estábamos presentes específicamente. Y luego, en el caso de doña Pilar Cisnero, ella no votó por nadie. Entonces resulta que los que estábamos en esa sesión de votación éramos 7, reitero. De los 7, 4 votamos por doña Argentina, 2 por don Adrián y doña Pilar por ninguno. Esa aclaración es sumamente importante para determinar que, sobre todo a los efectos de la ciudadanía, que la Comisión de Nombramientos hace un trabajo serio y responsable.
Los diputados acordaron también realizar un debate reglado el día de mañana para referirse a las declaraciones del mandatario Rodrigo Chávez en la provincia de Limón, donde criticó a varios diputados por la ausencia en esa actividad y también a la Contralora General de la República. Las personas detenidas por pensión alimenticia serán apoyadas por parte del Estado para conseguir empleo. Los parlamentarios votaron a favor el proyecto 21.540, que pretende fomentar las oportunidades de empleo para personas bajo apremio corporal por deudas alimentarias. El diputado Luis Fernando Mendoza explicó que con una persona encarcelada sin pagar la pensión, pierde la familia y pierde el Estado. Y lo que promueve precisamente es que el deudor alimentario tenga la posibilidad de cumplir con su responsabilidad. Eso es lo que se pretende con este proyecto de ley y no tenerlo detenido en una prisión. De esta forma, el Estado promoverá fuentes de empleo en el sector público y privado para que las personas deudoras alimentarias, en especial aquellas que se encuentran bajo apremio corporal en una cárcel, cuenten con ingresos económicos necesarios para hacerle frente a su responsabilidad, como lo es la pensión alimentaria. Sabemos muy bien que meter a la cárcel a las personas deudoras no va a pagar mágicamente la manutención de sus hijos. Por eso debemos buscar la forma de que estos padres cumplan con sus obligaciones en defensa de los derechos de los niños de este país. El plenario legislativo también votó a favor de declarar el Instituto Geográfico Nacional como institución benemérita de la patria. Esta dependencia le ha dado un impulso al Estado en el campo cartográfico, de investigación geográfica, geodesia y geofísica por más de un siglo, lo cual ha definido hechos trascendentales. Sin embargo, el diputado Eli Feinstein votó en contra y justificó por qué. Una institución que cumple lo que la ley le dice que tiene que hacer, con recursos públicos, con fondos públicos, sea merecedora de una distinción. A premiar a alguien por hacer lo que tiene que hacer por ley, me parece que este no es el tipo de proyectos en el que deberíamos de estar gastando el tiempo de esta Asamblea Legislativa y por lo tanto, sin demérito de la labor que hace el Instituto Geográfico Nacional, francamente, estar declarando instituciones beneméritas solo por el hecho de declararlas beneméritas sin ningún mérito especial, realmente no le vemos la razón de ser. El expediente 23.325, Ley contra el Acoso Predatorio, también fue aprobado. La diputada proponente del texto, Katia Cambronero, comentó los alcances. Que lo que busca es sancionar la figura del acoso predatorio con 3 hasta 18 meses de cárcel o bien con multas de 100 a 200 días. Y es que cuando hablamos de este tema tan relevante, es importante decir qué es el acoso predatorio, ¿verdad? Que tiene que ver con esa persecución que se le dan a las personas simplemente porque alguien o está obsesionado o porque simplemente quiere de alguna forma poseer a ese individuo. La iniciativa pretende la creación de un nuevo tipo penal para proteger la libertad individual a las personas que estén siendo afectadas por comportamientos de terceros, con conductas de hostigamiento repetitivo, obsesivo e intrusivo, conducta conocida internacionalmente como stalking, y se puede traducir como acoso predatorio, hostigamiento, acecho o seguimiento sigiloso. El gerente de infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social afirmó que los estudios técnicos validan la construcción del Hospital de Cartago. El gerente de infraestructura de la Caja Costarricense del Seguro Social, Jorge Granado Soto, afirmó que ningún estudio técnico objeta la construcción del nuevo Hospital de Cartago. Así lo manifestó en la Comisión de Ingreso y Gasto Público ante una consulta del diputado liberacionista Francisco Nicolás sobre las objeciones que ha manifestado la presidenta ejecutiva de esa institución, Marta Esquivel. ¿Usted ha estado al tanto de las objeciones que ha manifestado públicamente doña Marta Esquivel con relación a la construcción del Hospital de Cartago? ¿Ha estado al tanto de las objeciones? Pues conozco lo que se ha indicado a través de los medios de comunicación, es correcto. Fundamentalmente he hablado de dos temas, el tema de la factibilidad vial y el tema del suelo,
las condiciones del suelo, específicamente no tanto la capacidad soportante, habló del nivel freático, inundaciones, después dijo que había un lineamiento o pseudo falla tectónica, etc. En su gestión como gerente de infraestructura, ¿usted estuvo al tanto de esas situaciones? ¿Salieron en el proceso de selección de la propiedad? De los estudios que se desarrollaron para todos estos temas, como usted lo indica, durante el proceso de selección del terreno se hicieron contrataciones para un estudio de prefactibilidad vial, se hicieron contrataciones de estudios de mecánica de suelos, también se pidieron los certificados de uso de suelo correspondientes, y de esos estudios ninguno indicó, digamos, que hubiera alguna problemática que impidiera, digamos, el uso del terreno para el hospital, y por eso se hizo el proceso de compra. Granados aseguró que la decisión de la construcción de esta obra debe ser tomada en los próximos días por la Junta Directiva de esta institución. Ada Acuña, del oficialismo, consultó sobre las 52 obras del fideicomiso inmobiliario entre la Caja y el BCR. Sofía Guillén, del Frente Amplio, consultó si existen criterios que se utilicen en la Caja que prioricen o no en construcción de hospitales. Con respecto a las 52 obras del fideicomiso inmobiliario de entre la Caja y el BCR, ese fideicomiso se está refiriendo. Don Jorge, de esa cantidad de obras y que no ha habido un inconveniente para efectos financieros, en el tiempo de más o menos 2 meses que se paró estas obras de avance o el avance de algunas de las obras incluidas en este fideicomiso, yo quiero preguntarle, ¿cuál es el estatus? ¿Cuál es la información reciente que usted tiene de esto? Toda la información y aprobación en cuanto a los montos y los avances y la cantidad de obras que el fideicomiso debía desarrollar fue aprobada por la Junta Directiva, no fue una decisión de la administración, o sea, fue presentada ante la Junta Directiva y la Junta Directiva aprobó esa cantidad de obras. No se podían hacer las 30 áreas de salud, digamos, en un solo año, por poner un caso extremo, porque cada área de salud tiene también un requerimiento de presupuesto operativo, de plazas, y por supuesto que hay que ir balanceando las necesidades que tienen esas áreas de salud nuevas que se van desarrollando con el resto de proyectos de fideicomiso, ¿verdad? Por ejemplo, el Hospital de Turrial, el Hospital de Punta Arenas, que también requieren personal. Entonces, por eso es que la Junta Directiva aprueba un escenario de ejecución de proyectos que no es las 30 áreas de salud en un solo momento. Sofía Guillén, del Frente Amplio, consultó si existen criterios que se utilicen en la Caja que prioricen o no en construcción de hospitales. Si usted sabía o conoce de criterios que se utilicen en la Caja para decidir qué priorizar en construcción de hospitales y qué no. Sí, muchas gracias. Bueno, como se le indicó, yo empecé en el 2003 y hasta el 2008 estuve en un rol, digamos, más operativo. Yo soy ingeniero civil de profesión, tengo una maestría en ingeniería estructural y sísmica, y también estuve un tiempo fuera precisamente estudiando esa maestría en Japón. Entonces, mi rol, digamos, entre el 2003 y el 2008 era más operativo del desarrollo y diseño de los proyectos. Sí le puedo indicar que en el 2008, que yo asumí la dirección de arquitectura e ingeniería, sí se estableció una metodología de priorización, que esa metodología está incluida en el documento Una Caja renovada hacia el 2025, me parece que se llama, de esa época. Ahí se indica que la Junta Directiva toma un acuerdo y establece una metodología de priorización con criterios de impacto y urgencia. La Comisión de Asuntos Hacendarios pide al SINAR información sobre transferencia presupuestaria de 1.000 millones de colones. En el tercer presupuesto extraordinario que estudia la Comisión de Hacendarios se encuentra una transferencia por 1.000 millones de colones para el Sistema Nacional de Radio y Televisión SINART. Los diputados del Grupo Legislativo enviaron una consulta a la institución para conocer cómo serán ejecutados los recursos y en qué plazo, y si cubren las liquidaciones laborales de la segunda parte de la reestructuración. Aquí debemos dejar muy claro y no dejar duda ni mucho menos incertidumbre, porque acordémonos que esto también no debe prestarse para ningún tipo de acto de abuso, ni mucho menos. Y creo que con esto ya tendríamos nosotros no solamente un respaldo fundamental en esta decisión, sino también le daríamos la garantía y la confianza a los funcionarios del SINAR para que también sepan que en esta asamblea activa se tiene todo un respeto y un apoyo, pero sobre todo a los derechos laborales.
Además, solicitaron el detalle de las indemnizaciones de los fallos laborales en contra del SINART de procesos laborales, si abrió algún proceso disciplinario contra los funcionarios responsables de promover que se violentara la ley que llevó a los fallos laborales y si no se dieron, cuál fue la razón. También llamarán a audiencia a la ANEP. Porque aquí estaríamos aprobando 1.000 millones de colones y obviamente en el presupuesto el detalle que tenemos es muy poco y requerimos de información suficiente para poder entender a qué se van a destinar estos recursos que se estarían trasladando a SINART por 1.000 millones. La diputada Pilar Cisneros adelantó detalles de la información solicitada. Te acabo de hablar o mensajearme con Fernando Sandí, el director ejecutivo del SINART, y dice que efectivamente eso corresponde a la liquidación de 70 empleados que voluntariamente manifestaron su deseo de retirarse de la institución y el pago de 2 juicios ya en firme, ¿verdad?, que condenaron al SINART. El grupo legislativo también recibió en audiencia a representantes del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia para referirse al expediente 23.880, Ley para la Responsabilidad Social del Consumo del Tabaco. Esta propuesta legislativa busca abordar la problemática del tabaquismo mediante el aumento y reestructuración del impuesto a los cigarrillos. Trasladarían al Ministerio de Ambiente y Energía rectoría en el manejo de residuos sólidos. Con el aval dado en la Comisión de Ambiente al expediente 23.451, los diputados buscan trasladar la rectoría de la gestión integral de residuos del Ministerio de Salud al Ministerio de Ambiente y Energía, además de mejorar la articulación entre los ministerios. Entre otras cosas, esto implica que todas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que se dediquen a la gestión total o parcial de residuos, deberán registrarse ante el Ministerio de Ambiente y Energía para poder operar. La propuesta también establece la creación del Programa Nacional de Educación para la Gestión Integral de Residuos y se incluye tanto para la educación formal como para la no formal. La diputada proponente y representante del Liberal Progresista, Katia Cambronero, señaló la necesidad de dar una discusión seria sobre este tema. Esto viene a apoyar una estrategia nacional, una planificación de largo plazo que mucho hemos hablado, una modificación de los modelos en términos del manejo de los residuos sólidos y a generar en este país una discusión necesaria, urgente, en términos de cómo generar a partir de los residuos una economía circular que nos permita avanzar en la disminución de la cantidad de residuos que se tratan en los rellenos sanitarios. Esta reforma también establece que los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía, así como los de las municipalidades, en colaboración con el Ministerio de Salud, tendrán carácter de autoridad de policía y fe pública para realizar inspecciones de verificación, seguimiento o cumplimiento de la normativa relacionada a la gestión integrada de residuos. Durante la inspección, los funcionarios tendrán libre acceso a las instalaciones y sitios de inspección y podrán hacerse acompañar de las personas expertas que consideren necesarios, así como de efectivos de la fuerza pública, quienes estarán en la obligación de facilitar toda la colaboración que estos requieran para el cumplimiento de sus funciones. Y esperando que el MINAE realmente sí ejerza una rectoría real. Hemos visto algunos esfuerzos y política que ha establecido el gobierno, la cual pues tenemos nuestras propias observaciones y comentarios en razón a no solamente a la cultura, sino a la situación país que tenemos con respecto al tratado de los residuos sólidos y que este país tiene que dar un paso gigantesco en esto. Entonces esperemos que en esto ya el MINAE con su expertise, su conocimiento, su experiencia y por supuesto con los equipos técnicos, no solamente lleve una buena rectoría, sino también una fiscalización real del problema que estamos viviendo en el tema de residuos. Los gestores autorizados deberán indicar expresamente los sitios en donde se recuperarán, procesarán y manipularán los residuos para su posterior valorización y deberán cumplir con todos los requisitos legales de ubicación, construcción y operación pertenecientes para los establecimientos, así como cancelar el monto que se establezca en un reglamento por concepto del registro para financiar las actividades de monitoreo y control. La Comisión de Ingreso y Gasto Público pidió la destitución del presidente del Banco Central por el caso de los datos de los deudores.
Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público pidieron la destitución de Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica, por la petición que hizo el banco a las entidades financieras sobre datos de los deudores. Así lo destaca el informe afirmativo de mayoría aprobado sobre el expediente 23.965 que investigó el tema. La diputada Katia Cambronero, del Liberal Progresista, afirmó que la situación socioeconómica de las personas son datos sensibles. La única justificación que podría ser aceptada en este sentido está relacionada con la finalidad estadística para la cual se buscaba obtener información. Es imperativo destacar que la Comisión reconoce la importancia de recopilar datos para elaborar políticas públicas fundamentadas en un evidente interés público, cuestionando únicamente la forma en que el Banco Central obtuvo esta información, sin considerar ni reconocer debidamente que los datos pertenecen a sus titulares, subrayo, y no a la administración, que es únicamente un custodio. Además, el numeral 3, inciso E, de la Ley de Protección Personal frente al tratamiento de sus datos personales establece que los datos vinculados a la condición socioeconómica son considerados datos sensibles. Este es un hecho incontestable en nuestra realidad jurídica, no sujeto a apreciación ni interpretación por parte del legislador para llegar a tal conclusión. No existen matices ni atajos para calificarlos de otra manera, y el Banco Central no cuenta con ninguna excepción de esta ley, por lo tanto se encuentra obligado a respetarla íntegramente. Fabricio Alvarado, de Nueva República, indicó que en el informe de mayoría hay muchas similitudes entre el caso UPAT y esta investigación. Donde se vulneraron datos sensibles de los costarricenses, y todos recordamos cómo Casa Presidencial, incluso durante la gestión del expresidente Alvarado, fue allanada por este caso de parte del Ministerio Público. Resulta que Eliana Fonseca, esta que estoy mencionando, es la persona que firmó el criterio jurídico en el cual se basó la Junta Directiva del Banco Central para tomar el acuerdo de solicitar los datos de todos los costarricenses. Entre los 373 datos que solicitaron fueron operaciones de deudores, de personas físicas o jurídicas, nombre completo y número de identificación de deudores, codeudores y fiadores, información sobre su calificación de riesgo, capacidad de pago, si es generador o no de divisas, su actividad económica, comportamiento de pago, planes de inversión, fechas de formalización, desembolsos, cuotas mensuales, saldos, origen de los recursos, garantías con especificación, su valor según avalúo, entre otros. Y algunos se pudiera estar preguntando en qué afecta que el Banco Central obtenga esta información de forma no anonimizada. En primer lugar, está claro que para la elaboración de una estadística sobre el riesgo climático no es necesaria la utilización de datos no anonimizados. La legisladora Sofía Guillén, del Frente Amplio, explicó que presentó un informe de minoría. Debo recordarles que, a diferencia de otros casos que fueron mencionados en esta mesa, el Banco Central de Costa Rica hace política pública en donde requiere datos lo más certeros posibles. Y aunque haya solicitado información no anonimizada, los indicadores que produce a partir de esa información y que son públicos son anonimizados. Es decir, una cosa es el insumo del indicador y otra cosa es la salida del indicador. Quizás acá, y lo decíamos alguna vez en la discusión que existía por el fondo sobre este proyecto, quizás acá yo no puedo evitar el sesgo de observar esta discusión como economista que soy, entendiendo que entre más precisos sean los datos, mejores indicadores se pueden producir desde la política pública y desde una institución como el Banco Central. Es decir, aquí no estamos hablando de un consejo de gobierno, no estamos hablando de una elección política de información, sino de una elección técnica de información. La oficialista Ada Acuña señaló que han revisado los dos informes de mayoría y minoría y en el caso del primero no se apega al ordenamiento jurídico. Cae en juzgar las actuaciones del Banco Central de Costa Rica con criterios poco objetivos, y eso es importante dejarlo bien claro, de índole no jurídica. Se aparta también este informe de mayoría
de consideraciones que más bien las vemos de tipo político. Consideramos importante que en el caso del informe de minoría realizado por la diputada Sofía Guillén, sí se apega a criterios objetivos y dentro del ordenamiento jurídico. Otra de las recomendaciones emitidas es trasladar al Ministerio Público los resultados de la investigación, así como respetar los principios de confidencialidad y cumplir con la normativa de protección de datos. El informe pasará al plenario legislativo. Obligarían al Tribunal Supremo de Elecciones a implementar medios digitales en las votaciones. Establecer la obligación del Tribunal Supremo de Elecciones de implementar medios digitales de votación confiables y seguros, además del uso de papeletas, es el objetivo de un proyecto de ley dictaminado positivamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se trata del expediente 23.591, que reforma el artículo 169 del Código Electoral. La propuesta implicaría una disminución de gastos de transporte, impresión de papeletas, pagos de agentes electorales y de todos los otros rubros que el sistema tradicional implica. Ya que al inicio lo que se pide es que comience a partir del 2026. Sin embargo, el comienzo puede ser en cualquiera de los meses del 2026. Entonces, nosotros podríamos, vía 137, yo comprometerme a hacerle esa enmienda de manera que comience en el 2028 una, ¿cómo se llama? Prueba, digamos, en las elecciones municipales y que se aplique hasta el 2030. Es una manera también de cruzar información, de manera que la información física pues se pueda corroborar y se pueda confirmar la limpieza del sufragio. Sin embargo, aquí me parece que se plantea, el proyecto va más bien planteado en función de la sustitución de un tipo de votación por la otra, lo que me deja a mí varias dudas serias sobre la posibilidad de mantener el carácter secreto del voto y por lo tanto el carácter libre, la posibilidad de que puedan haber presiones en el momento de votar, etcétera, porque precisamente se eliminaría la disposición de hacerlo ante las juntas electorales. Los legisladores también dictaminaron en forma positiva el expediente 23.748, ley para complementar la lucha contra el robo de cable telefónico y otros artículos del dominio público. El proyecto busca establecer sanciones de carácter penal y administrativo para perseguir la comercialización y el lucro de cobre, metal, aluminio y otros metales en bienes destinados al servicio público. Hasta aquí Asamblea Legislativa Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos en nuestra próxima edición. Hasta entonces. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.